Onda Regional, la radio de todos. Son un pueblo fascinante. Desde el momento en que despiertan, se entregan a la perfección sea cual fuere el propósito que persigan. Jamás he visto tanta disciplina. Me ha sorprendido saber que la palabra samurái significa servir, y que Katsumoto cree que su rebelión sirve al emperador. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11 y hoy vamos a comenzar un programa que tiene dos aspectos bastante diferenciados. Vamos a, en la primera parte, pues a tocar un tema que nunca habíamos tocado en el programa y que teníamos mucha gana de traerles. Vamos a hablar de samuráis, vamos a hablar de Bushido, vamos a hablar del camino del guerrero. Y que vamos a llegar a donde podamos en el tiempo que tenemos, precisamente en lo que es esa filosofía, ese espíritu de una serie de caballeros medievales que forjaron todo un país y toda una manera de pensar. Japón no sería lo que es si no hubiera sido por los samuráis. Y esta noche con José Antonio Martínez Oliva vamos a hablar en la primera parte del programa sobre samuráis. Después vamos a irnos al País Vasco porque en el siglo XIX, en la provincia de Álava, una serie de luces estuvieron apareciendo durante muchas noches y dejaron su impronta en la prensa del momento. Con Enrique Echazarra, que es un gran investigador y un gran escritor de temas relacionados con el misterio del País Vasco y de toda España, vamos a hablar esta noche de una serie, ya digo, de acontecimientos que se dieron lugar en una zona que se llama Antezana y que, bueno, pues han quedado en la historia del País Vasco como un capítulo más del mundo de lo insólito. Pero no solamente tendremos eso, porque continuamos con el concurso de videorelatos de terror y esta noche le toca el turno a uno que se llama Juego de Canicas, que nos lo ha mandado Edu Dieguez. Y por supuesto les invitamos a que sigan enviándonos esos juegos, esos vídeos, que en este caso es el Juego de Canicas de esta noche, para que podamos no solamente continuar con el concurso, sino también poder cada semana que nuestros oyentes sigan escuchando uno de estos interesantes relatos que ustedes han ido montando. También tenemos noticias especiales porque esta noche hay bastantes interesantes y eso conforma el último peldaño de esta semana. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Los samuráis son un aspecto de Japón bien conocido por todo el mundo. Kurosawa los hizo famosos con sus películas y posteriormente aparecieron en otras producciones de Hollywood. La palabra viene del verbo samurou, que significa servir. Así que los samuráis fueron en sus comienzos los policías, el ejército de la aristocracia japonesa. El papel de los samurái era en un principio el de proteger la propiedad de los ricos terratenientes. Poco a poco se fueron convirtiendo en ejércitos privados que servían a los señores. Finalmente, una parte de estos soldados precipitó un periodo de luchas conocido como la Era de las Guerras Civiles.
Un samurái debe, ante todo, tener constantemente en mente, día y noche, desde la mañana de Año Nuevo hasta cuando toma sus palillos para desayunar, hasta la noche del último día del año en que paga sus facturas, el hecho de que un día ha de morir. Esa es su principal tarea. Esto aparece en el Código del Samurái, algo que se escribió en el siglo XVII y XVIII, a caballo entre los dos, y que conforma la fe, la constitución de este cuerpo de caballeros medievales que han hecho que hoy en día el Japón sea lo que es, y no solamente el Japón, sino yo creo que una forma de una cultura que se ha sido extrapolada hacia el mundo entero. Vamos a hablar esta noche de eso, vamos a hablar del camino del guerrero, vamos a hablar de los samuráis. Y no podemos tener mejor invitado esta noche que el que tenemos ya en la mesa del programa, porque él es profesor de japonés en el Centro Universitario Isen de Cartagena, escritor de libros sobre cultura japonesa, maestro de Iyado, no sé si lo digo bien, ya me corregirá, arte japonés del desenvaine del sable, y además tiene diploma de reconocimiento concedido por el excelentísimo señor embajador de Japón en España por su activa participación en los actos conmemorativos del año dual España-Japón en julio de 2014. Él es José Antonio Martínez Oliva Puerta. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Pues es un honor tenerte y la verdad es que estamos muy contentos porque yo creo que esta noche vamos a aprender mucho, yo el primero, de esa forma tan especial, de esa cultura, sobre todo de esa filosofía, porque más que hablar de historia que lo podemos encontrar en cualquier libro, a mí lo que me gustaría esta noche es que los oyentes y yo aprendiésemos pues realmente cuál es la esencia, el alma de los samuráis. Y creo que contigo lo vamos a hacer. Vamos a, si te parece, primero nos saludamos a José Antonio Mateos. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Encantado de estar de nuevo en tu programa. La verdad es que es un placer tenerte, compañero, una persona, yo creo que totalmente interesada en todo lo que tiene que ver con lo esotérico, con lo misterioso y sobre todo con lo iniciático. Y yo creo que esta noche va a ser muy interesante que estés con nosotros y nos ayudes a hacer esta entrevista, que seguro que a los oyentes les va a encantar. Pues aquí estoy dispuesto a colaborar y a digamos, conocer un poco el misterio del samurái, ¿no? Porque siempre hay un misterio en el sentido de que son personajes con una relevancia, con un carácter, con un espíritu que hoy día parece que ha desaparecido, ¿no? En la sociedad actual y creo que es interesante retomar los valores digamos, del caballero místico, del guerrero místico, y yo creo que esta noche vamos a intentar conocer algo más. Vamos a empezar con María José Hernández en las redes sociales, que ya está pues tanto en Facebook como en Twitter pues respondiendo a todos los amigos que están ya entrando en la nota y en la página web del programa. Y también tenemos a María José Abenza, que ha venido esta noche porque quiere aprender mucho del mundo de la cultura japonesa y aunque está muy calladita, nos va a estar muy atenta a todo lo que vamos a hablar esta noche. José Antonio Martínez Oliva, pues como un experto como tú, un hombre que ha escrito pues bastantes libros sobre la cultura de los samuráis, yo creo que la pregunta primera no puede ser más obvia, porque seguro que todos hemos oído esa palabra, hemos visto la película El último samurái, algunos, no muchos, habrán visto Los 7 samuráis de Kurosawa, porque hay quien dice que las películas en blanco y negro no las ven, pero yo lo que te preguntaría en primer lugar, pues, ¿realmente quién eran los samuráis? Bueno, yo creo que está muy bien la introducción que habéis hecho, diciendo primero que la palabra samurau, de donde viene samurái, significa servir a un señor. Entonces, en principio eran servidores. Bien. Pero hay que ver también el kanji o ideograma chino que representa la palabra samurái. Si estudiamos el kanji o ideograma del samurái, vemos a un hombre y un templo. Entonces, también es importante el aspecto espiritual. Entonces, el samurái, por un lado, era un guerrero. Por otro lado, era la clase social dominante que se impuso durante la época de Sengoku Jidai, de la época de las guerras entre los siglos XV y XVI, y luego durante la época Edo de más calma, y finalmente esa clase dominante del Japón feudal, y luego en la época Edo, pues con la restauración Meiji, al abolir el poder llevar la katana y todos los privilegios que tenían, pues se tuvo que adaptar al Japón moderno. Entonces, ¿qué es lo que quedó cuando los samuráis ya dejaron de ser la clase dominante? Pues quedó el espíritu. Es decir, toda la filosofía del budismo zen que habían, digamos, durante tantos siglos cultivado y todo por ejemplo, todas las artes de origen zen que habían representado ellos.
porque eran los únicos que tenían acceso a la cultura. Entonces, al ser la clase que recibía la cultura, pues también fue la clase que luego, durante la modernidad, en el paso de Japón a la modernidad, pues hizo que la sociedad japonesa tuviera esos valores que son los que todavía perduran hoy en día. Un hecho importantísimo del samurái que lo identifica, por lo menos en nuestra cultura, es la espada. Es decir, la espada del samurái, la famosa katana, ¿no? Que a veces yo creo que también se ha sacado un poco de su contexto y no se entiende muy bien, porque la katana o la espada, el sable del samurái está dentro de esa cultura, está dentro de ese código, no en otras actividades como hoy en día las podemos encontrar. Y además tú eres un experto además en el arte del desenvaine de la espada, que eso es algo también bastante ritual. ¿Samurái y espada es como la luz y la sombra? La espada en principio es un símbolo de una clase social. También, antes de eso, obviamente es un arma, que durante la época de Sengoku Jidai pues se utiliza tanto la espada como otras armas distintas que había pues en los ejércitos de aquellas épocas, ¿no? Pero luego, ¿qué ocurre? Bueno, en el 1870, la clave es el año 1872, que es cuando queda abolido, lo vemos en la película El último samurái, ¿no? de donde sale Tom Cruise, ¿no? Que dejan de poder llevar sus sables por la calle, ¿no? Entonces la prohibición de portar katana en público. Pero entonces se siguen forjando katanas y hoy en día en Japón se siguen forjando katanas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque es una tradición. Entonces es más allá de lo que es el arma como utensilio de guerra, sino que lo que es el arma como representativo de un espíritu. Entonces, lo que yo practico, por ejemplo, que es el iaido, es el arte de desenvaine de la katana, el objetivo principal es tranquilizar el espíritu. El medio a través del cual yo voy a conseguir eso es la katana, como podría ser cualquier otro medio, un artesano de lo que sea. Nosotros nos consideramos en cierta manera artesanos. Pues hemos heredado una tradición, en mi caso, en la escuela Musou Jikiden Shinryu, de más de 450 años de antigüedad, a través de los sokes o jefes de escuela, y pues somos una cadena de transmisión. Entonces, pues la definición misma de la Federación Japonesa de Iaido a la que yo pertenezco es que es la institución, la única y más alta institución especializada en Iaido de todo Japón, que tiene como objetivo transmitir correctamente a las generaciones futuras el Iaido de cada una de las escuelas. Es tradición, espíritu y tradición. ¿Qué costumbres japonesas que hoy en día distinguen al pueblo japonés arraigan precisamente de los samuráis? Es decir, que son ellos los que la ponen en... Bueno, pues podríamos hablar de muchísimas. Por ejemplo, desde las más sencillas a otras que tienen más relación a lo mejor con la forma de ser de los japoneses, ¿no? Pero, por ejemplo, entre las más sencillas tenemos una cosa que se llama kibasen. Kibasen es una lucha a caballo. Esto en las escuelas en Japón se juntan ciertos días todos los alumnos a hacer campeonatos de ejercicio físico, etcétera, ¿no? Entonces se montan a la grupa de un compañero y tienen que quitarle la gorra al otro, ¿no? Bueno, pues esto, que parece un juego infantil, se basa en la batalla de Kawanakajima de 1553 entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin. Otra costumbre, por ejemplo, que ha quedado pues que da lugar a ciertas costumbres japonesas modernas, ¿no? Pues es el uijin o la primera batalla. Antiguamente los samuráis con 13-14 años ya tenían que ir a la guerra. Entonces tenían que enfrentarse al mundo real, como por ejemplo le pasó a Uesugi Kenshin a los 13 años, a Oda Nobunaga a los 14, a Tokugawa Ieyasu a los 17, o a Yoshida Koriyama a la edad de 13 años, pues ya sus padres los sacaron a la guerra. Bueno, esto tiene su reflejo en la festividad denominada Tango no Sekku, que es la fiesta de los niños, donde en las casas se pone un casco de samurái, un adorno como un casco de samurái, para representar que algún día esos niños tendrán que salir a la sociedad a enfrentarse a lo que todos vivimos día a día, a la empresa, al trabajo, etcétera.
Supongo que José Antonio Mateo es nuestra primera comunión, ¿no?, que hacemos con nuestros niños. Un poco sería ese tipo de paralelismo, ¿verdad? ¿Te parece? Sí, sería un poco una iniciación en la adolescencia, mostrándole un poco la realidad del mundo, y muchas veces el mundo es una gran batalla. Uh-huh. Entonces, claro, el aspecto que tiene el samurái o el guerrero es que tiene un doble campo de batalla, que es el externo y el interno. Entonces, una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención es que el samurái tiene un aspecto interno, o sea, tiene que mantener un autodominio y un control de sí mismo. Fundamental. Sí. Bueno, esto que apuntas es fundamental. Es decir, un auténtico samurái, si se define por algo, es por el autocontrol. Es decir, toda la filosofía zen la va poco a poco integrando en su forma de ser, porque es lo que le permite en un principio enfrentarse a la muerte a diario. Entonces, para enfrentarse a la muerte, lo primero es no pensar, y lo segundo es mantener la sangre muy fría. Y para eso necesitan una filosofía potente, como es la filosofía zen, que es cualquiera profunda. Podría tener ese espíritu samurái, o eso es algo que se trae de nacimiento. Vamos a ver, eso es algo que se aprende. En aquella época, en Sengoku Jidai, se tenía que aprender sí o sí, porque si no te mataban, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que antes preguntaba Joaquín. Es decir, al pasar a la época moderna, ya la espada, el sable, ya no se utiliza como un arma, pero sí se sigue utilizando como un vehículo para llegar al alma del samurái. Es decir, lo que nosotros practicamos, mi maestro, la primera clase que me dio, Fui Sensei, me dijo, el objetivo de la práctica del Iaido, el único objetivo de la práctica del Iaido es tranquilizar el espíritu, tener sangre fría. Entonces, cuando yo estoy practicando, de alguna manera estoy conectando con ese espíritu antiguo. No solo en la forma, porque realizamos formas externas, ejercicios, que son iguales desde hace 450 años. Entonces, ya eso es una forma de conectar con ese espíritu. Pero también conectamos con el interior. Y también a través del estudio del budismo zen, por supuesto. Lo que no sabe mucha gente, seguramente, yo me he sorprendido, es que pues alguien tan importante como el fundador de Mitsubishi era precisamente un samurái. Efectivamente. O descendiente de samurái, mejor dicho. Efectivamente, Iwasaki Yataro. Iwasaki Yataro, que vivió entre los años 1835 y 1885, era un samurái de bajo rango del clan de Tosa, la actual Kochi. Bueno, aquí en Murcia precisamente vive una japonesa, Fumisan, le mando un saludo desde aquí, que es de la ciudad de Kochi, o sea que sus antepasados pues probablemente se cruzarían por la calle con Iwasaki Yataro y con todos estos samuráis, ¿no? Porque no hace tanto tiempo, desde 1885, ¿no? Entonces, este hombre, Iwasaki Yataro, pasó por muchas dificultades. Era del clan de Tosa, que digamos que era de los perdedores de la batalla de Sekigahara, digamos que habían apoyado al caballo perdedor, ¿vale? Entonces durante 200 años se vieron un poco relegados a segundo plano, perdieron tierras, perdieron un montón de privilegios. Por ejemplo, si iban por la calle tenían que dejar cruzar al samurái de alto rango, ¿no? Eso que vemos en las películas era así. Y mataban a gente por eso, o sea, totalmente cierto. Estamos hablando finales del siglo XIX ocurría. Bueno, pues Iwasaki Yataro, él era de bajo rango. Entonces durante un tiempo estuvo en la cárcel por unos temas de su padre y tal. Su padre, por cierto, le maltrataba de pequeño, era alcohólico, etcétera, ¿no? Y entonces pues él en la cárcel aprendió dos cosas importantísimas para la restauración Meiji, que iban a ser las matemáticas y el comercio. Y bueno, la mayoría de amigos de Iwasaki Yataro murieron. Sí, es un poco spoileando mi novela, ¿no? Pero está claro, porque eran muy jóvenes, tendrían a lo mejor 19, 20 y tantos años, y allí, pues en una época convulsa, de que casi llegan a la guerra civil, pues la mayoría de sus amigos murieron. Y él fue lo suficientemente inteligente para no meterse en mucha política, en soslayar un poco aquello, y cuando le quitaron sus katanas y le quitaron su rango de samurái, aprovechó su posición, porque le había hecho sus contactos para pues dedicarse al comercio. Bueno, total, resumiendo,
fue el fundador de lo que se conoce ahora como Mitsubishi, y el símbolo de Mitsubishi es el símbolo de la antigua Tosa, que crea el clan suyo, que es la flor de lino, las hojas de lino. Uh-huh. La verdad es que uno a veces piensa que los símbolos no tienen importancia y que se hacen por capricho, y fíjate que tiene detrás de sí este símbolo. Vamos rápidos porque hay tantas cosas que yo quiero que nos cuentes esta noche. ¿Qué es eso del Bushido? Habla así del camino del guerrero, pero eso no lo entiendo. Bushido. Bueno, sí. Sale mucho en las películas, sale mucho en el cine, etcétera. El Bushido, el código del samurái, ¿no? La Legión incluso se inspiró en el Bushido, ¿no? Para su código, ¿no? El código del legionario, etcétera. Bueno, intentaré ser sincrético. Esto lo explico mucho en mi libro Shaolin Zen, una forma de vida. No se puede tampoco resumir demasiado, pero voy a intentarlo. El Bushido se basa en 3 filosofías. En Confucio, en la religión sintoísta y en el budismo zen. De Confucio coge principalmente 5 principios. Jingi, Lei, Chi, Xin, que son benevolencia, rectitud moral, cortesía o respeto, conocimiento y confianza o creencia. Confucio era lo que estudiaban los samuráis en las academias, en los colegios. Estudiaban pues el gran conocimiento, Daigaku, la doctrina de la medianía, las analectas de Confucio, las analectas de Mencio, etcétera. Y de ahí sacan esos 5 conceptos fundamentales, ¿vale? Que por supuesto siguen vigentes en la sociedad japonesa. Luego, el sintoísmo, es decir, el sintoísmo viene a ser una religión politeísta desde nuestro punto de vista, estudiado desde nuestro punto de vista, que es la creencia en los kami, La creencia en los kami son los dioses de la naturaleza, pero no solo los dioses de la naturaleza, es tú, yo, cualquiera de nosotros, a través de una práctica ardua, se puede convertir en un kami. Por ejemplo, pues Sugawara Michizane es el dios de las ciencias. Entonces hay un templo en la ciudad de Dachaifu, donde voy todos los veranos. Está mi maestro Matsuoji allí, que es el abad del templo, que él pues es el dios de las ciencias. Pues fue un político que lo relegaron de Kioto, fue a vivir allí y tal, se dedicó tanto a la ciencia que alcanzó la maestría en la ciencia. Entonces pues se le erigió un templo. También los objetos tienen espíritu. Pues una katana de tu maestro que te la regala, un vestido de alguien importante de tu familia, etcétera, que son cosas que se veneran, ¿no? Como nuestras reliquias, algo así, ¿vale? La diferencia con el cristianismo, bueno, el cristianismo nosotros tenemos a un Dios superior, entonces nosotros tenemos una relación religiosa, ¿no? con la divinidad. El sintoísmo lo que hace es que no, o sea, la naturaleza, todo tiene un espíritu. Los árboles tienen un espíritu, hay árboles minerarios que se veneran. Hay gente que abraza los árboles, ¿no? Y se funde con la naturaleza y tal. Es como una religión natural. Y luego el budismo zen. Del budismo zen sacan todas estas frases que hemos hablado antes. Podríamos decirlo así, simplificando muchísimo, ¿vale? Como un libro de autoayuda, ¿eh? Es decir, te dicen una frase, por ejemplo, pues no sé, Ichigo Ichie, que significa un momento, un encuentro. Es decir, cada cosa que te pasa en la vida es diferente, dale su valor, considéralo un tesoro. Por la mañana friegan los platos, joder, todas las mañanas fregando los platos. No puede ser, pues bueno, hoy date cuenta de que eso es un momento especial y diferente, ¿no? O por ejemplo, bueno, y tenemos pues muchísimas máximas zen. En Japón hay 3 sectas fundamentales zen, la Rinzai, la Soto y la Obaku, y cada una de ellas pues se basa en diferentes cosas. Unos le ponen más énfasis a la meditación, los tachen, otros son más de Shugyo. Shugyo es como práctica, entrenamiento, ¿no? Y otros son más pues de estas frases, ¿no? Y pues cada uno pues sigue. Pero todas estas cosas pues han influido muchísimo en los samuráis y por supuesto siguen influyendo en la sociedad japonesa. Enero de 1979. La prensa italiana se hace eco de una sobrecogedora noticia. Coincidiendo con avistamientos de luces de origen desconocido, 2 pescadores morían en extrañas circunstancias mientras faenaban con su embarcación. Las misteriosas apariciones de objetos sobre el mar son relatadas por testigos de toda credibilidad, y algunos habitantes de la costa adriática dicen tener miedo de lo que pueda estar sucediendo. Viernes 17 de marzo, 11:05 de la noche. Las misteriosas muertes del Adriático. Una historia oscura de ovnis. El último peldaño. Onda regional. El último peldaño.
Onda Regional de Murcia. Areomote. Has visto muchas cosas. Así es. Y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas. ¿No es cierto? Sí. Yo también. Eso les pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Y luego vengo a este lugar de mis antepasados y hago memoria, como las flores. Vamos muriendo. Reconocer la vida en cada sorbo de aire, en cada taza de té, en cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero. La vida en cada sorbo de aire. Eso es Bushido. Ay. Nunca nos deja de sorprender cómo en el momento en el que en Occidente estábamos pensando en darnos con cachiporras en la cabeza y éramos pues excesivamente toscos, pues en Oriente, a pesar de que la violencia podía ser incluso superior en cuanto a la fuerza con la que se ejercía, sí que había un trasfondo espiritual que sorprende, ¿no? Sorprende todo este tipo de frases. La película El último samurái, que antes me decía fuera de antena que, bueno, no recoge históricamente muy bien ese tipo de cosas, pero bueno, ya sabes lo que pasa con Hollywood, ¿no? Siempre rueda lo vistoso, pero sí de alguna manera deja trascender esa preocupación de los samuráis por el espíritu, ¿no? Sí, bueno, ellos tienen que hacerlo espectacular porque tienen que vender, ¿no? El cine de Hollywood. Hombre, yo prefiero particularmente el cine de samuráis hecho en Japón. No todos, porque algunos también se pasan un poco de espectaculares, pero bueno, no está quedamos mal. Siempre con los 7 samuráis. Nos quedamos con Kurosawa. Kurosawa para siempre y Mifune Toshiro, por supuesto. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir. Estábamos hablando de que el budismo zen tiene mucho que ver con los samuráis. Vamos rápidamente, si te parece, un poco a contarle a los oyentes esa relación que tiene el budismo zen con los samuráis, y enseguida pasamos a la influencia que esto del Bushido ha dejado en la sociedad japonesa y, por ende, yo creo que en el resto del mundo. Bueno, sí, vamos a ver. Por ejemplo, ahora, en el pequeño corte que hemos visto de la película El último samurái, dice en cada sorbo de té, ¿no? En cada respiración, tal. Bueno, eso es una máxima zen, Kisaki Pan, que significa beber el té saboreándolo cada sorbo, comer el arroz saboreando cada grano de arroz. O sea, es lo mismo, ¿no? Y esto pues tiene influencia en la sociedad japonesa. Por ejemplo, bueno, más concretamente, una palabra que se repite mucho en Japón es sugyo. Sugyo es entrenamiento. Pero no en el sentido deportivo, o no en el sentido deportivo occidental de entrenamiento. Es decir, es una palabra del budismo. Entonces, a través del entrenamiento alcanzas la iluminación, ¿no? A través de, por ejemplo, lo que hacen los monjes zen, uno de estos suyos duros, entrenamientos duros, 3.000 genuflexiones repitiendo el nombre de Buda, por ejemplo, o echarse cubos de agua fríos encima de la cabeza 4 o 5 veces al día en los meses de invierno, levantándose de madrugada. Ahora, no se lo echan directamente en la cabeza por si alguno sufre algún pequeño problema, entonces se lo echan aquí en la nuca, pero ese tipo de cosas. El sugyo más fuerte que he visto y que hacían también los samuráis era irse al monte. Se iban a la montaña y allí, pues con muy poca comida, muy poca agua, tenían que ir sobreviviendo, ¿no? Ejercicios de supervivencia. Esto queda también, por ejemplo, en los niños en el colegio. Ellos limpian en Japón, los niños limpian el colegio. Tienen su propio, sus cuadrantes, a ver cada uno qué día le toca limpiar, y esto es lo mismo que hacen los monjes zen en los templos por la mañana cuando se levantan, y lo hemos visto todo por el corredor con los trapos corriendo, todo, limpiando el suelo. Pues esto lo hacen los niños en el colegio. Y esto viene del sugyo de los monjes zen y el mismo sugyo que practicaban los samuráis. Más influencias de los samuráis en el Japón moderno lo tenemos, por ejemplo, en el lenguaje.
en el lenguaje. Es decir, hay lenguajes de cortesía en Japón, que se llama un lenguaje de cortesía que se llama keigo. Y dentro del keigo tenemos el son keigo, que es un lenguaje de respeto, el kenjogo, que es un lenguaje de humildad, y es diferente según el interlocutor. Es decir, por ejemplo, si yo hablo con un maestro, en su caso, pues los samuráis cuando hablaban con un señor o un samurái de rango superior, pues tenías que utilizar verbos diferentes. O cuando yo hablo de algo que yo realizo, pues utilizo verbos distintos de humildad, poniéndome yo por debajo. El mismo verbo, por ejemplo, el verbo ir es mairu, si es yo voy humildemente, o es irasharu, si el sensei o la persona que está por encima va a tal sitio o a tal otro. ¿Vale? Por ejemplo, también, pues, la jerarquía que encontramos dentro de la sociedad japonesa. Lo podemos encontrar en las empresas, lo podemos encontrar en cualquier grupo social, en un club de tenis, por ejemplo. Tenemos el senpai, que es la persona que lleva más tiempo, el kohai, la persona que acaba de entrar. Antiguamente, pues ya lo he dicho antes, por ejemplo, en Tosa estaban los yoshi y los kashi, ¿no? Los yoshi eran los de alto rango, los kashi eran los de bajo rango. En la novela cuento una pequeña anécdota que sucedió realmente en Tosa, de dos samuráis de alto rango, Morinaga y Yamada, que iban caminando por la calle y de repente tropezaron con otro samurái llamado Nakahira que acompañaba a unos niños, ¿no? Era un samurái de bajo rango. Nada más por tropezar con él, desenfundaron el sable y lo mataron. Esto ocurrió de verdad. Entonces los niños fueron corriendo a llamar al hermano de Nakahira. El hermano de Nakahira acudió y mató a los otros dos samuráis. Pues todo esto terminó con la justicia de la época, que condenó al hermano de Nakahira y a los niños a que cometieran seppuku, es decir, a que se suicidaran de manera ritual. Si quieres también podemos hablar un poco del tema del seppuku, del suicidio ritual, que es un poco harakiri, ¿no? Para que lo entiendan. Lo que aquí llamamos harakiri, ¿no? Sí. Cortar el vientre, sí. Que sale en la película del último samurái y es inexacto, o sea, no es como se hacía. Es decir, en el seppuku la diferencia con un criminal normal y corriente es que el que cometía seppuku es porque se le permitía. Y entonces su familia conservaba sus tierras, conservaba sus koku. Los koku era como el estipendio, la asignación que todos los años el Estado, por ser, su clan, por ser samurái le pagaba. Y si tú cometías alguna cosa en contra del clan, tenías dos opciones. O te escapabas y hacías dappan, es decir, te ibas del clan, no te hacías seppuku, con lo cual tu familia perdía todos los derechos, o te hacías seppuku, te matabas, y entonces tu familia conservaba sus derechos, y entonces tu viuda pues se quedaba bien apañada, ¿no? ¿Vale? Entonces algunos se iban por ahí, entonces se convertían en ronin, en samuráis sin señor, porque se habían visto en esa disyuntiva, ¿no? Bueno, pues en el último samurái se ve como hay una escena como se ve que alguien hace seppuku y luego otro por detrás le corta la cabeza y se ve la cabeza que cae. Pues no, a los criminales sí se les cortaba la cabeza. De hecho, había un trabajo que era cortador de cabezas y los que probaban la katana. En mi libro sale uno documentado que era la 7ª generación, que una forma de probar la katana era pues con los criminales, a ver si le cortaban bien la cabeza o no. Y lo que ocurría con los samuráis es que se aplicaba un kata que practicamos en nuestra escuela, que se llama kaishaku, en el cual tienes que cortar de tal forma que no llegue a cortar la cabeza por completo, sino que simplemente le produzcas un corte para matarlo y la cabeza se quede colgando. Es que sí. Es un matiz importante que, el cine no siempre recoge bien, como natural. Sí. Todo esto, de verdad es que nos sorprende, ¿no? Porque fíjate, esos matices nos llevan a pensar que siempre había clases, ¿no? Incluso hasta para la muerte, ¿no? Y en el samurái eso está perfectamente definido. Sí. O sea, lo que define al samurái precisamente es eso, es una clase social. Uh-huh. Es decir, si me permites otro ejemplo del tema del seppuku. Uh-huh. No sé si, conocéis la figura de Mishima Yukio, el escritor japonés, que cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y tal, pues él se fue a una academia militar y se quedó ahí.
porque no concebía que el emperador se hubiera rendido, porque para él el emperador era Arashitogami, el dios vivo, etcétera, ¿no? Pues él cometió también seppuku, pero él tuvo un fallo importante. La persona que hace kaisaku, o sea, la persona que te aplica el kaisaku, que te corta por detrás luego, tiene que ser alguien experto en el manejo del sable. Y él confió en un amigo suyo que era Séptimo Dan de Kendo. El Kendo es el arte japonés de lucha con espadas, pero lucha de espadas de bambú. Entonces, él no era lo suficientemente diestro con la espada auténtica. Y cuentan que pasó más de media hora intentando cortarle el cuello y fue una auténtica carnicería aquello. Entonces, bueno, todo tiene un arte. Hasta el arte de matar a una persona llega a fijarse en los pequeños detalles para que el samurái al que estás ayudando, al que estás auxiliando, en ese momento tan duro para él, que ha tenido una lección que él no ha hecho verdaderamente, le han obligado, pues tú tienes que hacerlo bien. Mi maestro me decía, cuando nosotros practicamos ese kata, como obviamente como una referencia histórica, ¿no? Lógicamente, nos dice, cuando practiquéis este kata, interiorizar el sentimiento de la persona que se ve en una disyuntiva y está obligado a cometer seppuku. Entonces tenéis que sentir eso, porque vosotros estáis practicando el sentimiento que el samurái tendría en ese momento. Uh-huh. Todo eso se refleja en una sociedad que muy distinta a la occidental. Estamos acostumbrados, está a la orden del día en todas las sociedades, no solamente en la nuestra, pues temas de corrupción política, temas de que los políticos pues en un momento dado pues no están a la altura de las circunstancias y demás. Y sin embargo, en Japón, cualquier tontería que un político cometa, enseguida está pidiendo disculpas, enseguida está dimitiendo, haciendo cosas. Sí. Es una forma muy distinta a la que tiene en Occidente, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. En Japón, por supuesto, hay gente corrupta y hay gente que hace cosas mal, pero la gran diferencia es si te pillan, incluso por cosas que aquí no se considerarían graves. Lo primero es pedir perdón públicamente. Y no solamente en el mundo de los políticos. Hay ruedas de prensa que dicen exactamente el grado de inclinación de la cabeza. Los segundos que tiene que estar inclinada la cabeza. Por ejemplo, tiene que ser 20 segundos. ¿Por qué? Para que todos los periodistas puedan hacer la foto. No puede inclinar la cabeza más de la cuenta, se le tiene que ver la cara. ¿Por qué? Porque se le tiene que ver cara compungida. Si inclina demasiado la cabeza, se le ve la coronilla, entonces no se le ve la cara. Hay un protocolo de ruedas de prensa. Pero hace un año aproximadamente, en el mundo del espectáculo, se pilló a una conocida tertuliana de un programa de espectáculo y tal, que le puso los cuernos a un señor, que puso los cuernos con un señor que estaba casado, ¿no? Y se le pilló. Pues automáticamente se le cancelaron todos los contratos de publicidad que tenía y tuvo que dar una rueda de prensa y por supuesto se le despidió del programa. Estamos hablando de un programa de farándula, de cosas del espectáculo y tal y cual. Entonces, si veis, o sea, cayó en desgracia por completo. Lo contrario que en Occidente, que le contratan en 7 programas más para que lo cuente. Claro. Aquí habría ido enseguida a la revista del Corazón. Y cuente cómo lo hizo. A contarlo. No. O sea, es que la gran diferencia es que en Japón, si no haces eso, ya no te contratan en ningún sitio. Uh-huh. O sea, estás estigmatizado para toda tu vida. Uh-huh. Desde luego que es otro mundo. Como tenemos muy poquito tiempo, hay cosas que no quiero que dejemos de contar, de lo que tú nos has de alguna manera comentado previamente, y es el hecho de la importancia que tiene en algunas obras, incluso artísticas occidentales, que pensamos que nacen de la nada, ¿no? Y bueno, pues los samuráis tienen muchas referencias literarias y artísticas. Y una de quizás la más conocida de todas, y tienes un libro encima de la mesa en estos momentos, es lo que influenciaron a George Lucas para hacer la Guerra de las Galaxias. Sí. Bueno, yo soy fan de la trilogía original de George Lucas. Yo también. Luego, y también, bueno, de lo que llegue después, pues quizá, ya veremos, ¿no? Yo fui el niño que estaba ahí esperando para que estrenaran la película en España. El Cinecoi, sí. Me acuerdo con mi padre entrar al Cinecoi, papá, un saludo, te quiero. Cuando aparece el crucero estelar. Pues, sí, eso me decía mi padre, esto es un cuento de hadas galáctico. Pues sí. Bueno, pues George Lucas se inspiró en Kurosawa. Y entonces hay conceptos. Te he traído aquí un libro que escrito por un monje budista que se llama Masuno Summyo, que no solamente es monje budista, sino que diseña jardines zen.
y ha diseñado jardines zen por Europa y ha recibido un montón de premios internacionales, etcétera, ¿no? Bueno, pues este señor, este monje zen, tiene aquí una foto con R2D2 sentado, lo tengo en mi página de Facebook, no sé si lo ves aquí, Sí, sí. es muy curioso. Pues este señor ha sacado toda la filosofía que hay dentro de la Guerra de las Galaxias, dentro del argumento, con máximas de proverbios del budismo zen. Y es que está claro, o sea, si uno lee mucho sobre budismo zen, sobre proverbios del budismo zen, encuentra que George Lucas se inspiró en eso. Por ejemplo, el concepto de la fuerza es el ki. El ki es la energía vital, el chi en chino, ¿no? Que se utiliza en todas las artes marciales japonesas. La misma palabra Jedi o Jedi viene de Jidai Geki. Jidai Geki son las novelas de época. En Japón hay cantidad de libros que se publican todos los años, hay enormes librerías, o sea, enormes secciones en las librerías solamente de Jidai Geki. Hay dramas, o sea, series de televisión japonesa de Jidai Geki todos los años que tienen cantidad de audiencia. Y de ahí sacó la palabra George Lucas. Los Jedi, los de Jidai Geki, pues tienen un sable de luz, que es una katana, que es un sable japonés. Y tienen un código de conducta, que es el Bushido. Y lo que está detrás es, pues, precisamente el Zen. Está la ropa de Skywalker. Y la ropa, o sea, Luke Skywalker, en el episodio 4, sale con un keikogi. Un keikogi es una ropa de práctica, pues, de artes marciales tradicionales japonesas. Otra cosa importante que seguro que nuestros oyentes van a darse cuenta enseguida cuando lo diga, y es el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se encontraba en la desesperada y cuando las tropas aliadas pues prácticamente tenían cercado y hacían muy difícil la lucha al imperio japonés, pues se dio una figura muy honorable pero muy triste, ¿no? Porque solamente valía para una vez, es el tema de los kamikazes. Sí. ¿Qué tienen que ver los kamikazes con los samuráis? Vale, bueno, vamos a ver. Sí tienen mucho que ver. El kamikaze significa literalmente viento divino. Y esto viene de del año 1281, fíjate si tiene historia esto, del denominado Koan no Eki, que fue cuando los mongoles intentaron por segunda vez invadir Japón a través de la bahía de Hakata del norte de Kyushu. Entonces llegó un tifón muy grande, una tempestad, y se llevó por delante todos los barcos que venían del Imperio Mongol y, bueno, veían también chinos y de la provincia de Corea y tal, que habían ido reclutando durante todo ese periodo, ¿no? Entonces, pues, esto es una figura del sintoísta, de Shinatsuhiko no Kami, el dios del viento. De aquí, de alguna manera, lo he querido enlazar yo en mi última novela, El viento divino, con aquellos jóvenes que lucharon cuando llegó el Comodoro Perry para que Japón no se viera colonizado de alguna manera por los norteamericanos, por la presión tan fuerte que había de tratados de comercio realmente no muy justos hacia los japoneses, y al final pues consiguieron ser un estado soberano y respetado en el mundo, pero bueno, detrás de eso hubo mucha gente que dio su vida, es decir, Japón estuvo a punto de la guerra civil, bueno, y de hecho hubo guerras entre el gobierno central y los diferentes clanes, en los cuales pues muchos jóvenes se tuvieron que levantar contra eso. Bueno, ¿y qué pasó en la guerra del Pacífico? En la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, pues Japón, esto lo cuenta de una manera magistral un novelista japonés que se llama Hyakuta Naoki, el cual tiene una novela que se llama Eien no Zero, que se podía traducir al español como Cero Inmortal, que no está traducida todavía al castellano, creo que tampoco al inglés. Pero sí que está la película, la podéis ver en internet, ¿vale? Con subtítulos en español, y está muy emocionante esa película, donde te cuenta, yo he leído la novela, te cuenta con pelos y señales la guerra, y te cuenta la historia de un piloto, de cómo él al final se convierte en instructor de aquellos jóvenes que tenían que ir a tirarse sobre los barcos. Les faltaba combustible, estaban perdiendo la guerra, estaban bombardeando las ciudades japonesas. Entonces, claro, la población estaba totalmente aterrorizada. El gobierno japonés también tenía culpa en esto, por supuesto.
Y por supuesto, y bueno, otra cosa que a lo mejor mucha gente no sabe, los grandes almirantes japoneses de la Segunda Guerra Mundial pues tenían como un sistema de puntos que iban subiendo ascensos, y entonces en determinadas estrategias bélicas pues ellos daban prioridad a esos puntos por encima de las vidas de sus propios soldados. Entonces llegó un momento en que dijeron, no, aquí lo que vamos a hacer es coger y vamos a instruir a jóvenes durante un breve periodo de tiempo, y vamos a crear el llamado Tokkotai. Tokkotai es el batallón de ataques especiales, que luego se llamó que ellos popularmente se llamó Kamikaze. Les enseñaban solamente a ir, pero ni siquiera les enseñaban a volver luego y aterrizar en condiciones. Y entonces te cuenta la historia de ese instructor de pilotos kamikaze y luego algunos que sobrevivieron y qué pasó con sus familias y qué realmente sentían. Y realmente estaban obligados. Por ejemplo, la familia de mi mujer, su abuelo era marino, participó en la Segunda Guerra Mundial y pues antes de la guerra la abuela de mi esposa, de mi mujer, pues tenía una colección de discos occidentales, tal y cual. Pues su marido los tiró todos a la papelera nada más empezar. Entonces había una especie de policía política por las calles, tipo como si fuera la Gestapo, ¿no? Que si te veían con ropa occidental o lo que sea, pues te podías ver metido en un problema. Entonces todo lo occidental era como contrario a las leyes, al Estado y contrario a la moral pública, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en esa disyuntiva, si tú no te presentabas voluntario para ser kamikaze, pues tu familia lo iba a pasar muy mal, etcétera. Entonces ellos iban obligados. Se entendía. Ellos iban obligados. Qué lástima que estemos tan mal de tiempo. No quisiera que dejases de sorprender a los oyentes con algo que no tiene que ver nada con los samuráis, pero que sí que de alguna manera refleja el interés que tiene la cultura y sobre todo las leyendas de Japón. Y es una leyenda muy, muy interesante que además tiene mucho que ver con nuestro programa. Háblanos de esa leyenda, de esa extraña mujer. Sí, bueno, cuando me invitaste al programa y tal, dije, bueno, no puedo dejar de hablar allí, en este foro, ¿no?, de la leyenda de Utsurobune. La leyenda de Utsurobune, bueno, no se sabe si ocurrió en realidad, aunque realmente está en diferentes crónicas de la época, en diferentes sitios, con lo cual sí que tiene ciertos visos de veracidad y además las historias no se contradicen entre ellas. Bueno, es una señora que apareció en la actual Ibaraki-ken, en la ciudad de Oaraimachi, en las costas del Océano Pacífico, una extraña mujer que viajaba con un objeto, con una especie de caja, en una embarcación, en un tipo de embarcación. Te pasa una foto, no sé si podrás luego... La estamos poniendo esto. La puede poner, sí. Que se asemeja bastante a lo que nosotros conocemos como un platillo volante. La mujer no hablaba japonés y entonces no pudieron comunicarse con ella, y los aldeanos, asustados, lo único que se les ocurrió es devolverla otra vez al mar, ¿no? Entonces se sabe un poco sobre el caso. Aparece en el Toenkai, que es una recuperación de historias y misterios de la época, en 1820. Estamos hablando año 1825 o así. Y bueno, sobre esto hay diferentes teorías. Hay gente que dice que bueno, que eso era una nave espacial y una tripulante de otro planeta. Directamente se arriesgan a decir eso, ¿no? Hay otros que dicen que podía ser algún tipo de objeto sumergible, porque había partes de metal. Había partes metálicas, con ventanas, con ventanales. Otros dicen, son más prudentes, que podía ser una mujer europea que naufragara a bordo de alguna otra embarcación más grande. Y luego, pues otros que simplemente es una leyenda. Es decir, un cuento pues que fue pasando de generación en generación. El hecho es que hay un profesor en Japón de la Universidad de Gifu, Tanaka Katsuo, que es la persona que más ha estudiado sobre el tema, y parece ser que efectivamente algo sí que pasó. No se sabe muy bien y bueno, pues se sigue investigando. Japón, lo que son historias, leyendas de fantasmas, de espíritus, de fantasía popular, de monstruos, de entes espirituales, pues hay muchísimos. Y historias antiguas, pues cantidad. Es un país de leyenda y el propio sintoísmo pues está lleno de leyendas y de dioses y de misticismo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para acabar esta entrevista es escuchar un último fragmento de esa película que, aunque no sea muy ajustada a la historia, no deja de hacernos imaginar lo que pudo ser aquel mundo. Y así acabaron los días de los samuráis.
A veces se dice que las naciones, como los hombres, tienen su propio destino. En cuanto al capitán americano, nadie sabe qué fue de él. Unos dicen que murió de sus heridas, otros que regresó a su país. Pero quiero creer que finalmente encontró esa medida de paz que todos buscamos y muy pocos encontramos. Pues yo no discutiré que la película no tenga esa base histórica, pero tengo que reconocer al guionista un gran final. Muy bonita. Gran final, es una película bonita. Y además yo creo que tampoco se aleja tanto de lo que hemos estado hablando. Es decir, al final lo que busca el samurái, lo que busca el sabio en definitiva, es la paz. Sí, esa paz que es difícil de encontrar en este planeta, pero que ese camino del guerrero nos lleva precisamente a que nos preparemos para el momento en el que encontremos o nos fundamos con la energía, con la fuerza, con el gio, como se llame, estemos realmente en esa paz. Aquel guerrero que está en paz, imagino que la muerte la recibe de una manera muy distinta al que no tiene paz en su alma. Efectivamente. Bueno, como tú dices, la película es muy difícil que todas las interpretaciones históricas o todas las cosas que tenga la película relacionadas con la historia sean verídicas. Incluso yo supongo que quizás hasta el guionista, pues sabiendo ciertas cosas, a lo mejor pues las ha sacrificado porque estamos hablando de algo dramático, entonces tiene que, pero realmente el espíritu lo reconoce, y al final es eso, encontrar la paz ante la muerte. Es decir, el samurái eso es lo que buscaba, es decir, el refugio interior, lo que antes comentaba, del refugio interior ante la muerte, y eso es lo que practicamos y lo que intentamos, que revivir el espíritu del samurái. Pues Antonio Martínez Oliva, la verdad es que nos ha encantado tenerte esta noche en el programa. Te invitamos a, si quieres, quedarte con nosotros hasta el final del programa, porque tenemos algún tema que seguro te va a encantar. Vamos a hablar de siglo XIX, País Vasco, luces extrañas, o sea que estás totalmente en tu casa para hacer la pregunta que quieras o la postilla que quieras a nuestro siguiente invitado. Y yo lo que te quiero decir es que si te parece, volveremos a hablar de estos temas, porque bueno, aquí hay un mundo, hay un universo de temas que tienen que ver con Japón, que tienen que ver con los samuráis, que tienen que ver con esa cultura, y tú eres un experto, así que yo creo que nuestros oyentes te lo van a agradecer. Yo muy agradecido a vosotros por este rato que hemos pasado juntos, y es un tema que me apasiona y que creo que puede aportar mucho a los españoles, nos puede aportar mucho a la sociedad española, y pues en nuestro día a día, en nuestro trabajo, etcétera, pues son filosofías que merecen la pena conocer y pues profundizar un poco en ella. Creo que semana nos vendría muy bien, saber todo esto nos vendría estupendamente. Gracias, y no te vayas, quédate con nosotros. Muchas Antonio gracias. Mateo, lo mismo te digo, muchísimas gracias, pero sí, quédate en el programa. Os sigo acompañando. Venga.